La risa de la sargento atravesó el caos mientras levantaba el lanzador cubierto de polvo. En medio de un asalto brutal, con las comunicaciones caídas y las armas inteligentes fallando, se burlaron de ella por siquiera intentarlo. La reliquia era chatarra de museo, dijeron. Obsoleta. Inútil. Los ignoró, arrodillándose mientras los tanques enemigos avanzaban. Un rápido ajuste al mecanismo de disparo. Un disparo limpio a través del valle. Lo que sucedió después silenció a todos en esa cresta. A veces, las armas más antiguas resultan más letales en las manos adecuadas. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te resuena, considera suscribirte para más momentos militares inéditos que lo cambiaron todo. La especialista en tecnología Sira Kozlov se movía con precisión práctica a través de la tenue luz del rincón trasero de la armería. A diferencia de las estériles bahías de mantenimiento iluminadas de azul donde otros técnicos trabajaban en sistemas guiados por IA, su espacio de trabajo parecía una reliquia en sí mismo, estrecho, polvoriento, con fluorescentes parpadeantes que zumbaban en señal de protesta. Los estantes a su alrededor albergaban armas consideradas obsoletas en la era de la puntería cuántica y las municiones guiadas neuronalmente. Pero para Sira, cada pieza era una obra maestra de ingeniería, un testimonio del ingenio que existía mucho antes de que las computadoras lo controlaran todo en el campo de batalla. «Buenos días, viejo amigo», susurró, destapando un lanzador Fulcrum M57. El arma de la época de Vietnam era pesada, mecánica y se consideraba irremediablemente anticuada. Pasó los dedos por su superficie desgastada, palpando las pequeñas imperfecciones que contaban historias de batallas pasadas. Mientras que las armas más nuevas de la armería requerían tabletas de diagnóstico y actualizaciones de software, esta solo necesitaba comprensión, algo que Sira tenía en abundancia. Mientras desmontaba el mecanismo de disparo, su mente se desvió al taller de su abuelo. Tenía 8 años y observaba cómo sus manos curtidas restauraban un rifle de cerrojo para el museo militar que él conservaba. El olor a aceite para armas y pulimento de metales llenaba la pequeña habitación mientras la luz invernal se filtraba por las ventanas esmeriladas. «Recuerda, Sira», había dicho, con la voz como la grava desgastada por el tiempo. «Cuando todo lo demás falla, comprender la mecánica significa que nunca estás realmente indefenso. La tecnología cambia, pero la física permanece constante». Ella asintió, absorbiendo sus palabras como absorbía todo lo demás que él le enseñaba, con una intensidad silenciosa y una memoria perfecta. Esas lecciones la habían moldeado, la habían impulsado a alistarse a pesar de las preocupaciones de su abuelo sobre cómo había cambiado el ejército, a volverse dependiente de sistemas que podían fallar de maneras que ningún humano podría arreglar rápidamente. El recuerdo se desvaneció al acercarse las botas. El paso seguro fue inmediatamente reconocible. El conservador del museo trabajando duro. El sargento Eldon Merrick se apoyó en un estante, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su voz llegó a los otros técnicos cercanos, asegurando un público para su burla habitual. ¿Mantener nuestras antigüedades relucientes? Mejor esperar que el enemigo traiga una máquina del tiempo. La risa onduló a través de la puerta. La armería. Zaira no levantó la vista. Simplemente continuó su trabajo metódico en el conjunto del gatilló del lanzador. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo lo animaba. Además, sus dedos estaban hundidos en el delicado mecanismo interno de un arma que aún podía matar con la misma eficacia que hacía 50 años, si se mantenía correctamente. Tenemos una reunión informativa en 10 minutos para la Operación Trueno. Merrick se apartó del estante. Intenta no manchar el equipo real con polvo cuando te unas a nosotros. Se marchó, seguido por algunos subordinados que miraron a Zaira con expresiones que iban desde la diversión hasta una leve lástima. Ninguno entendía qué hacía ni por qué importaba. Para ellos, solo era una tecnóloga peculiar que prefería las reliquias mecánicas a los elegantes sistemas digitales que habían revolucionado la guerra. Zaira completó el mantenimiento,
realizando 3 comprobaciones de funcionamiento antes de devolver el arma a su estuche. Como último detalle, se guardó un pequeño tubo de lubricante especializado en el bolsillo. El lanzador tenía tendencia a atascarse en ciertas condiciones climáticas, algo que había notado al estudiar informes posteriores a la acción de décadas atrás, informes que ya nadie se molestaba en leer. El comandante de la base, de pie ante mapas holográficos del terreno en la sala de reuniones, describía la Operación Trueno con gestos amplios que transmitían la confianza de una tecnología superior. La representación tridimensional del campo de batalla cambiaba a medida que hablaba, destacando los vectores de aproximación, las zonas de despliegue de drones y los puntos de retransmisión de comunicaciones. Nuestra superioridad tecnológica nos da la ventaja, concluyó tras 20 minutos de planificación táctica detallada. El enemigo no tiene nada que pueda contrarrestar nuestra visión integrada del campo de batalla. ¿Alguna pregunta? Zaira levantó la mano tras un momento de silencio. Varias cabezas se giraron, sorprendidas. Rara vez hablaba durante las reuniones informativas. Señor, ¿qué hay de las contramedidas electromagnéticas? Si el enemigo despliega inhibidores de señales o dispositivos EMP, ¿cómo mantenemos la capacidad operativa? La expresión del comandante cambió sutilmente, entre la molestia y la indiferencia. Por eso tenemos especialistas en sistemas redundantes, salto de frecuencia de triple seguridad y cifrado cuántico. Nuestras contramedidas tienen contramedidas. Siguiente pregunta. Pero no hubo más preguntas. La sala aceptó su respuesta sin preocupación, confiada en la infalibilidad de sus sistemas avanzados. Zaira bajó la mano, sabiendo que no debía insistir. Había planteado la misma preocupación en operaciones anteriores, y la respuesta siempre era la misma. La tecnología los protegería, la tecnología aseguraría la victoria. Se distribuyeron las tabletas de asignación, y los oficiales revisaron los parámetros de su misión con poca práctica. No sé qué hacer. A Zaira no le sorprendió verse relegada de nuevo a la logística de retaguardia. Sus habilidades técnicas se consideraban lo suficientemente valiosas como para mantenerla desplegada, pero no en la vanguardia, donde tendría lugar la verdadera acción. Mientras la sesión informativa se dispersaba, se quedó mirando a los oficiales tácticos que discutían con entusiasmo los patrones de despliegue de drones y los proyectos automáticos, los protocolos de respuesta automatizada. Nadie mencionó planes de contingencia. Nadie consideró qué podría suceder si la tecnología fallaba. Las posibilidades parecían demasiado remotas para considerarlas. De vuelta en sus aposentos, Cira empacó metódicamente su equipo habitual. Uniforme, raciones, suministros médicos, artículos personales. Revisó cada pieza 2 veces, una costumbre que su abuelo le había inculcado. La preparación previene problemas, decía él, mientras revisaba su propia lista de verificación con precisión ritual. Dudó al terminar de empacar, considerando la sensación que había ido creciendo desde la sesión informativa. En contra de las normas, regresó a la armería, usando su acceso de mantenimiento para entrar discretamente durante el cambio de turno. El lanzador M57 estaba donde lo había dejado, limpio y funcional. Tras un rápido vistazo a su alrededor, lo recuperó y lo envolvió cuidadosamente en su equipo. Más vale tener que no necesitar, susurró, guardando el lanzador en su mochila. La mañana llegó con el proceso de movimiento preoperatorio. Los vehículos de transporte retumbaban por la base, los soldados realizaban las últimas comprobaciones de equipo y los oficiales de comunicaciones confirmaban la integridad de la señal con el mando. Cira cargó su equipo, incluyendo la adición no autorizada, en el transporte logístico sin llamar la atención. Como especialista en tecnología, tenía cierta libertad para llevar equipo adicional, aunque cualquiera que lo revisara cuestionaría su decisión. Nadie lo hacía. Nadie lo hacía nunca. Su puesto era demasiado insignificante, sus funciones demasiado secundarias como para merecer un escrutinio. La invisibilidad que había frustrado su ascenso profesional ahora le servía de tapadera perfecta.
El convoy partió de la base bajo un cielo despejado, con una nube de polvo detrás de los vehículos blindados mientras avanzaban hacia su objetivo. Sira estaba sentada en el transporte logístico, rodeada de cajas de suministros y repuestos para los sistemas que debía ayudar a mantener. A su alrededor, el personal de apoyo charlaba o consultaba sus tabletas para obtener actualizaciones de las unidades de vanguardia. Permaneció en silencio, con una mano apoyada en su mochila, sintiendo el contorno del lanzador a través de la tela. Algo en su interior le decía que esta operación sería diferente. El enemigo se había ido adaptando, aprendiendo y evolucionando sus tácticas con cada encuentro. La inteligencia militar desestimó las preocupaciones, citando la brecha tecnológica que aún existía entre las fuerzas. Pero Sira sabía por experiencia propia que la necesidad engendraba innovación, y la desventaja podía despertar una creatividad desesperada. El terreno se volvía más accidentado a medida que se acercaban a la posición logística designada, una cresta que dominaba el valle donde se llevaría a cabo el asalto principal. Las unidades de vanguardia ya se habían desplegado, estableciendo un perímetro y lanzando drones de reconocimiento para verificar la información antes del ataque de la fuerza principal. Todo transcurrió según lo previsto, una exhibición coreografiada de precisión militar moderna. Sira estableció su puesto de mantenimiento, instalando equipos de diagnóstico y módulos de repuesto para reparaciones rápidas en caso de ser necesario. Desde su posición, podía ver el puesto de mando donde los oficiales coordinaban la operación. Sus pantallas brillaban con datos en tiempo real del campo de batalla. La escuadra del sargento Merrick se encontraba entre las unidades de vanguardia encargadas de asegurar la cresta una vez que los ataques con drones debilitaran las posiciones enemigas. Todo marchaba a la perfección. Demasiado a la perfección, pensó Sara, mirando su mochila donde esperaba el lanzador. Esperaba estar equivocada, que su precaución resultara innecesaria. Pero a medida que la operación entraba en su fase activa, mantuvo la mochila a mano, por si acaso. La operación estaba fracasando. Sara se agazapó en su puesto logístico mientras los informes frenéticos fluían a raudales, crepitando a través de los sistemas de comunicación que habían funcionado perfectamente momentos antes. Observó cómo las pantallas de mando parpadeaban y se distorsionaban, corrompiendo los datos tácticos antes de que los oficiales pudieran responder. Las fuerzas enemigas habían desplegado algún tipo de disruptor de señales, algo que su inteligencia no había previsto. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. Los drones caían del cielo como pájaros muertos. Sus sistemas de guía fallaron. Las municiones inteligentes se desviaron de su curso o no se armaron, desperdiciando munición valiosa. Las comunicaciones se fragmentaron en estática, aislando a las unidades de la respuesta coordinada. La operación, cuidadosamente planificada, se desmoronaba en minutos. A través de sus binoculares, Sara observó cómo sus unidades de vanguardia se retiraban a la cresta en desorden, recibiendo fuego desde posiciones que deberían haber sido neutralizadas por los ataques iniciales de los drones. Entonces, algo llamó su atención. Movimiento en el valle, donde no debería haber ninguno. Una columna blindada enemiga había aparecido, avanzando con paso firme hacia su posición. Una maniobra de flanqueo que sus sistemas de vigilancia, desactivados, habían pasado completamente por alto. El sargento Merrick gritó órdenes contradictorias mientras su escuadrón se replegaba a la cresta, con la confianza reemplazada por un pánico apenas controlado. Sin comunicaciones, sin sistemas de armas funcionales, la unidad estaba expuesta y vulnerable. Los protocolos estándar requerían soluciones tecnológicas que ya no estaban disponibles. Sara se dirigió a su mochila donde guardaba el M57, y el cálculo reemplazó la preocupación en su mente. Los tanques enemigos alcanzarían la posición de disparo óptima en menos de 5 minutos. Su propia capacidad antiblindaje se veía comprometida por la interrupción de la señal. Pero el M57 era puramente mecánico, inmune a las interferencias electrónicas. El teniente Kazan notó que se alejaba de la estación. Especialista en tecnología,
¿Qué está haciendo? Señor, tengo algo que podría funcionar, dijo, sacando el lanzador. Su superficie desgastada contrastaba marcadamente con las elegantes armas modernas que fallaban a su alrededor. Tecnología antigua. Sin computadoras de puntería. Sin integración en red. El teniente parecía escéptico, pero desesperado. Su propia tableta solo mostraba códigos de error, y el puesto de mando se había convertido en un caos mientras los oficiales intentaban frenéticamente restaurar los sistemas. Intenten cualquier cosa en este momento, dijo, volviéndose hacia el equipo de comunicaciones. Mientras revisaba el arma, los recuerdos cruzaron por la mente de Sara con una claridad cristalina. Su abuelo le había enseñado técnicas para anular bloqueos mecánicos, no noches dedicadas a estudiar en secreto manuales de balística cuando debería haber estado aprendiendo arquitectura de redes, ni mañanas practicando posiciones de disparo desde el hombro cuando nadie la veía. Habilidades consideradas obsoletas, conocimientos considerados irrelevantes en la era de la guerra automatizada. Se dirigió hacia la colina donde los soldados habían tomado posiciones defensivas. Muchos observaban sus armas averiadas con expresiones que iban desde la confusión hasta el miedo. Eran hombres y mujeres entrenados para luchar junto a la tecnología, no sin ella. Pocos habían disparado un arma sin asistencia de puntería o apoyo táctico de red. El sargento Merrick la vio acercarse con el lanzador. Su rostro, ya tenso por el deterioro de la situación, se endureció aún más. ¿Qué demonios es esto? Vuelve a tu posición, ladró. Los sistemas inteligentes no funcionan, respondió Sara con calma, continuando su aproximación. Pero esto funcionará. ¿Esa chatarra de museo? Probablemente esté atascada por haber estado guardada durante 20 años. Te matarán haciéndote la heroína, y no tengo tiempo para ocuparme de otra baja. El tanque líder disparó, y el proyectil cayó a 50 metros de su posición. Un disparo de precisión. El siguiente estaría más cerca. Necesitamos apoyo aéreo, gritó alguien más abajo. Las comunicaciones siguen caídas, fue la respuesta. No hay forma de avisar. Sara ignoró el caos que la rodeaba, arrodillada en el borde de la cresta con una vista clara de la columna que avanzaba. Examinó el lanzador con atención, encontrando el atasco esperado en el percutor, justo lo que había estado arreglando esa mañana. Con movimientos expertos, sacó el pequeño tubo de lubricante de su bolsillo y realizó la secuencia de anulación manual que su abuelo le había enseñado años atrás. Atrás, ordenó con inesperada autoridad, su voz atravesando el ruido. Merrick se giró, su expresión pasando de la preocupación a la incredulidad al verla preparándose para disparar. Se rió, una risa aguda con un matiz de tensión. No das órdenes, especialista, y es más probable que esa cosa te explote en la cara que le dé a algo. Sara no respondió. Su atención se centró en la tarea en cuestión, en los cálculos que le daban vueltas en la cabeza. Distancia, velocidad del viento, movimiento del objetivo, trayectoria balística. Sin ayuda informática, solo física y experiencia. Ajustó ligeramente su posición, compensando la conocida desviación a la izquierda del lanzador a largas distancias. Disparó. El cohete se lanzó con un rugido ensordecedor, dejando una estela de humo blanco al describiendo un arco hacia el valle. El tiempo pareció ralentizarse mientras todas las miradas seguían su trayectoria. La desesperada esperanza de los defensores se centró en este único e improbable disparo. El proyectil impactó en el tanque líder justo donde el blindaje se unía a la torreta, su punto más débil. La explosión fue inmediata y violenta. La munición del tanque se quemó en una detonación secundaria que hizo girar la torreta por los aires. Restos en llamas cayeron sobre el segundo tanque de la columna, impactando sus celdas de combustible y provocando otra explosión. La onda expansiva envolvió al tercer tanque, rompiendo su blindaje e incendiando la munición almacenada en su interior. 3 tanques destruidos en segundos. El silencio invadió la cresta al desvanecerse los ecos de las explosiones.
Todos los soldados miraron a Cira con incredulidad, luego al infierno que había sido una columna blindada que avanzaba. El sargento Merrick se quedó paralizado, con la boca abierta pero sin pronunciar palabra, olvidada la burla ante lo que acababa de presenciar. Una radio cobró vida en algún punto de la línea. La señal de interferencia se vio interrumpida por el pulso electromagnético de las explosiones. Base a unidades de vanguardia. ¿Me reciben? Refuerzos en camino. Cira recargó el lanzador con calma, con movimientos prácticos y eficientes. Ahora que el elemento sorpresa del enemigo se había perdido y las comunicaciones se habían restablecido parcialmente, tenían una oportunidad de luchar. Pero la columna blindada había sido la vanguardia de una fuerza mayor, y pronto aparecerían más vehículos. «Puedo alcanzar a 2 más antes de que se reorganicen», dijo con naturalidad. Alguien debería informar sus coordenadas. El silencio atónito se rompió, reemplazado por un renovado propósito. Un oficial de comunicaciones transmitió la información del objetivo al apoyo aéreo que se aproximaba. Los soldados ajustaron sus posiciones, confiados ante el inesperado giro de los acontecimientos. El teniente Kazan se acercó a Cira y se arrodilló para examinar el lanzador. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó en voz baja. Cira preparó su siguiente disparo, siguiendo un vehículo distante a través de la sencilla mira óptica del lanzador. «Mi abuelo mantenía armas como esta para el Museo de la Guerra. Dijo que alguien debería recordar cómo funcionaban». El teniente asintió lentamente. «Cuando volvamos a la base, quiero una sesión informativa completa sobre qué otras piezas del museo podrían ser útiles. Y quiero que enseñes a otros a usarlas». Antes de que Cira pudiera responder, se produjo un movimiento en la entrada del valle. Otro vehículo blindado se movía con cautela tras presenciar la destrucción de sus compañeros. Ajustó la puntería, calculando las nuevas variables. El disparo sería más difícil, el objetivo más alerta. «Todos al suelo», gritó. La orden fue obedecida al instante, incluso por quienes la habían despedido antes. La autoridad provenía de la competencia, no del rango, y ella había demostrado la suya sin lugar a dudas. Disparó de nuevo. El retroceso del lanzador fue absorbido por su posición reforzada. Otro impacto, otra explosión. Las fuerzas enemigas restantes se retiraron, reacias a avanzar sin apoyo blindado. El apoyo aéreo llegó minutos después, asegurando la zona y permitiendo que la operación se reanudara con parámetros modificados. Al pasar el peligro inmediato, Cira se encontró rodeada de soldados con preguntas sobre el lanzador, sobre cómo había sabido qué hacer cuando todo su entrenamiento les había fallado. Respondió con sencillez, explicando los principios mecánicos que operaban independientemente de los sistemas electrónicos. El sargento Merrick se acercó el último. Su anterior confianza se transformó en algo parecido al respeto. «Impresionante especialista en tiro. ¿Dónde aprendiste a calcular objetivos sin una computadora?» «En libros», respondió Zaira. «Los mismos manuales que usaban tus instructores antes de que se automatizaran los sistemas de puntería. La física no cambia». El sargento asintió lentamente, asimilando implicaciones que se extendían mucho más allá de este único enfrentamiento. «Creo que todos hemos dependido demasiado de la tecnología que puede verse comprometida. Cuando regresemos a la base, las cosas tendrán que cambiar». Zaira simplemente asintió. Se había preparado para este momento durante toda su carrera, conservando habilidades que otros habían abandonado, preservando conocimientos que otros habían descartado. Ahora, ese conocimiento había salvado vidas y posiblemente toda la operación, pero la verdadera victoria llegaría si los militares reconocían la vulnerabilidad que sus acciones habían expuesto. Al caer la noche y asegurar la posición, Zaira limpió el lanzador a tientas, sus dedos encontrando cada componente con la facilidad de la práctica. El día siguiente traería preguntas, informes, probablemente un reconocimiento que nunca había buscado. Pero esta noche, sentada a solas con el arma que lo había cambiado todo, sentía una silenciosa satisfacción.
Su abuelo había tenido razón desde el principio. Comprender los fundamentos significaba que nunca se estaba realmente indefenso. El comedor bullía de conversaciones, pero toda la atención se centraba en la mesa de Zaira. Oficiales subalternos y personal alistado se reunieron a su alrededor mientras ella desmontaba una vieja arma corta, explicando sus principios mecánicos con la misma paciencia que su abuelo le había mostrado. Habían pasado 3 días desde la batalla en la cresta, y la noticia de sus acciones se había extendido por toda la base con la velocidad que solo los chismes militares podían alcanzar. «Miren cómo se mueve el percutor», explicó, sosteniendo el componente para que el grupo lo examinara. Sin electrónica que interferir, sin software que hackear, solo metal contra metal, controlado por la tensión de un resorte. «Pero es tan primitivo», dijo un joven cabo, observando las piezas dispuestas sobre la mesa. Su expresión mezclaba fascinación e incredulidad, como si examinara artefactos de otro siglo. «Lo primitivo te mantuvo con vida hace 3 días», respondió Zaira sin malicia. Su tono era práctico, instructivo más que jactancioso. El enemigo esperaba que nuestra tecnología fallara. No esperaban que tuviéramos alternativas. Un sargento técnico de comunicaciones se inclinó hacia adelante. ¿Podríamos modernizar algunos de nuestros sistemas actuales con respaldos mecánicos? Crear armas híbridas que funcionen incluso en condiciones de guerra electrónica. Antes de que Zaira pudiera responder, la sala quedó en silencio. El comandante había entrado. Su presencia se notó de inmediato a pesar de no haber anunciado. Las conversaciones se detuvieron a media frase cuando se acercó a la mesa de Zaira, y la multitud se apartó para abrirse paso. «Especialista Kozlov», dijo formalmente, con las manos entrelazadas a la espalda. El comedor nunca había estado tan silencioso, todos los oídos atentos a sus palabras. Con efecto inmediato, asciende a sargento técnico superior. Murmullos de aprobación se extendieron por la sala antes de que el comandante levantara la mano para pedir silencio. Además, se le ordena establecer una nueva división, entrenamiento de resiliencia mecánica. Todos los soldados de esta unidad deben saber cómo luchar cuando fallan las computadoras. Tendrán todos los recursos que necesiten. Sara se puso de pie, sorprendida a pesar de los rumores que habían circulado desde su regreso. «Señor, solo hice lo necesario en ese momento». «Lo necesario», repitió el comandante, era el conocimiento que habíamos olvidado colectivamente. A veces las soluciones más antiguas son las más fiables. Lo olvidamos. Usted nos lo recordó. Su voz resonó por la silenciosa sala, asegurándose de que todos los presentes comprendieran la importancia de lo sucedido. El informe posterior a la acción enumera 37 bajas confirmadas evitadas por su acción. Esa cifra habría sido mucho mayor si el avance enemigo hubiera continuado sin control. Extendió la mano, ofreciéndole un bloc de datos con sus nuevas órdenes y códigos de autorización. Su prioridad es crear un programa de entrenamiento. Identifiquen a otro personal con aptitud mecánica, establezcan prioridades curriculares y soliciten cualquier equipo antiguo que necesiten del almacén militar. Al marcharse el comandante, la conversación volvió a la vida, más fuerte y animada que antes. Soldados que nunca habían hablado con Sara se acercaron para felicitarla o hacerle preguntas sobre su nueva división. Para alguien que había pasado su carrera en un segundo plano, la atención era incómoda, pero no inoportuna. Su conocimiento finalmente tenía valor en un sistema que lo había ignorado durante mucho tiempo. El sargento Merrick se acercó el último, esperando a que la multitud se dispersara. Su anterior arrogancia había desaparecido, reemplazada por una confianza más mesurada. La sala observó su interacción con interés, consciente de la historia entre ellos. «Me equivoqué», dijo sin preámbulos, extendiendo la mano. «Lo siento». Sara contempló su mano un momento y luego la estrechó con firmeza. Su historial de burlas y desprecio no podía borrarse con una sola disculpa, pero reconocer el error era un comienzo. «Entonces ayúdame a enseñarles», dijo.
Tu experiencia táctica combinada con tus conocimientos de mecánica sería valiosa. La próxima batalla no se ganará con la tecnología más nueva. Se ganará comprendiendo la más antigua. Merrick asintió, con un alivio evidente en su expresión. Considérame tu primer instructor voluntario. Todavía recuerdo los rifles de desmontaje de campaña durante el entrenamiento básico, antes de que los sistemas automatizados fueran estándar. Podemos empezar por ahí. Mientras discutían las prioridades iniciales del entrenamiento, Sara se dio cuenta de lo profundamente que se había transformado el ejército en una sola generación. Habilidades que una vez fueron fundamentales se habían convertido en conocimiento especializado, preservado solo por unos pocos. Pero eso cambiaría ahora. Las lecciones de su abuelo, una vez consideradas obsoletas, encontrarían nueva vida en una generación de soldados que nunca habían conocido un mundo sin asistencia digital. La academia militar brillaba a la luz de la mañana, su arquitectura moderna contrastaba marcadamente con las antiguas armas que Sara había dispuesto en las paredes del aula. Había pasado un año desde la batalla en la cresta, un año de construcción. Construyendo un programa a partir de conocimiento disperso y manuales olvidados. Su uniforme ahora lucía la insignia de su división, una llave inglesa cruzada y un rifle que simbolizaba la unión de la comprensión mecánica y la eficacia en combate. 20 cadetes entraron en fila en la sala, con expresiones curiosas mientras examinaban las exhibiciones. Eran nuevos reclutas. Su entrenamiento ahora incluía cursos obligatorios en lo que los asuntos públicos militares habían calificado como guerra resiliente, pero que todos llamaban simplemente la clase de Kozlov. Habían oído las historias. Por supuesto, todo el ejército las había oído, pero las historias eran una cosa, la comprensión era otra. Bienvenidos a los sistemas mecánicos y la adaptación al campo, comenzó Sara, de pie junto al lanzador M57, ahora montado como herramienta de enseñanza en su escritorio. La misma arma que había cambiado la doctrina militar era ahora un elemento central de la educación. La tecnología evoluciona, pero la física no. Ese es el primer principio que deben comprender. Activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla que lo había cambiado todo. La cresta, el valle, los 3 tanques. Los cadetes observaban absortos cómo se desarrollaba el escenario, culminando con el disparo que se había vuelto casi legendario en los círculos militares. Cuando todo salió mal durante la Operación Trueno, no confié en lo nuevo. Confié en lo que sabía, señaló el lanzador. Esto no era especial por lo que era. Era especial porque entendía cómo funcionaba cuando nada más lo hacía. Durante la siguiente hora, guió a los cadetes a través de los principios básicos de los sistemas de armas mecánicas, haciendo hincapié en la física que se mantenía constante independientemente del avance tecnológico. A diferencia de los instructores que enseñaban seguridad de redes u operaciones con drones, no utilizó jerga técnica ni interfaces complejas, solo metal, resortes y propulsor explosivo regido por leyes de movimiento que habían permanecido inalteradas durante siglos. Mientras los cadetes salían al final de la sesión, una joven se quedó atrás. Su placa la identificaba como la cadete revés, y su insignia la marcaba como la mejor de su cohorte de entrenamiento. Sargento Kozlov, dijo vacilante, es cierto lo que dicen, que destruyó 3 tanques de un solo disparo de ese lanzador. Sara sonrió levemente. La historia había crecido con el tiempo, como todas las leyendas militares. Lo importante no es lo que hice, respondió. Es lo que sabía antes de tener que hacerlo. El conocimiento se conserva cuando nadie lo cree importante. Levantó el lanzador de su soporte y se lo entregó a la cadete. Desmontalo en el campo, identifica los puntos de interferencia comunes y dime cómo anularlos. Revés dudó, luego comenzó a trabajar con precisión. Sus movimientos fueron tentativos al principio, luego se volvieron más seguros a medida que localizaba cada componente. Sara observaba, reconociendo la misma atención que antes había dedicado a las lecciones de su abuelo. El ciclo continuaba, el conocimiento se preservaba y se transmitía. A través de las ventanas del aula,
Sara podía ver otras sesiones de entrenamiento en la base. Soldados aprendiendo a navegar por las estrellas en lugar del GPS, equipos de comunicaciones practicando código Morse, médicos tratando heridas sin escáneres de diagnóstico. Lo que había comenzado como una sola división se había expandido a un programa integral que ahora influía en todos los aspectos del entrenamiento militar. Las armas más nuevas seguían dominando el campo de batalla, por supuesto. La tecnología seguía siendo la principal ventaja en la guerra moderna. Pero bajo la superficie de esa tecnología, se estaba reconstruyendo una base de conocimiento fundamental, creando soldados que entendían los principios detrás de sus herramientas. Los sistemas híbridos ahora incorporaban respaldos mecánicos, y el entrenamiento enfatizaba la adaptación cuando los sistemas fallaban. La cadete Revés completó la maqueta de campaña, colocando los componentes en perfecto orden. El punto de bloqueo principal es el percutor, recitó. La anulación requiere lubricación manual y restablecimiento de la tensión del resorte mediante el puerto de acceso de emergencia. Y si no tienes lubricante, le indicó Sara, improvisa con los materiales disponibles, agua como último recurso, aunque existe el riesgo de corrosión posterior. Sara asintió, satisfecha. Reensamblarlo. Mientras la cadete trabajaba, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado en un año. De una especialista olvidada que mantenía equipo obsoleto, se había convertido en la arquitecta de una nueva filosofía militar. Su abuelo se habría sentido orgulloso, no del reconocimiento, sino del conocimiento preservado. Afuera, el sol se ponía en otro día de entrenamiento. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas adaptaciones. Pero fueran cuales fueran las disrupciones tecnológicas que aparecieran en los futuros campos de batalla, sus soldados nunca estarían realmente indefensos. Comprenderían los fundamentos que la tecnología a menudo oscurecía, las constantes tras la innovación. La cadete completó el reensamblaje y presentó el lanzador para su inspección. Sara revisó cada componente, encontrando todo en orden. Bien hecho, dijo, devolviendo el arma a su soporte. Recuerden, en combate, no tendrán tiempo de pensar en cada paso. Practiquen hasta que sus manos recuerden lo que su mente podría olvidar. Sí, sargento, respondió Revés con un brusco asentimiento. Gracias por la lección. Después de que la cadete se fuera, Sara permaneció en el aula, rodeada de las armas que su abuelo le había enseñado a mantener cuando todos los demás las consideraban irrelevantes. Pasó los dedos por la superficie desgastada del lanzador, palpando las pequeñas imperfecciones que contaban historias de batallas pasadas y futuras. El ejército había aprendido la lección a un alto precio. Pero gracias a esa lección, gracias a un solo disparo de un arma olvidada por un especialista al que nadie había tomado en serio, ahora eran más fuertes, más resilientes, mejor preparados para lo que viniera después. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia de héroes inesperados te resuena, considera suscribirte para disfrutar de más momentos militares inéditos que lo cambiaron todo.